Buenos días, alumnos de tercero de secundaria. Hoy, lunes 27 de abril, estamos iniciando un nuevo tema en el área de ciencias sociales. Antes de iniciar el tema, les invito a desarrollar la siguiente actividad. Ustedes van a tener que escribir la letra con la que se inicie el nombre de cada imagen. Por ejemplo, esta imagen es un reloj, está empezando con la letra R. Pondré entonces la letra R. Esta imagen representa un elefante, está iniciando con la letra E. Colocaré entonces aquí la letra E. Y así sucesivamente ustedes van a descifrar el tema de hoy con su idea principal. Muy bien, chicos, a los alumnos que han descifrado el tema de hoy. El tema de hoy es la Revolución Francesa y vamos a observar que este proceso de la Revolución Francesa se va a dar entre 1789 a 1799. Empezaremos definiendo qué es una revolución. Una revolución es un cambio profundo en un periodo de tiempo de la historia. A veces se trata de cambios producidos en periodos largos de tiempo y otras veces se trata de periodos cortos. Los cambios se dan en varios ámbitos, como en lo económico, lo social o lo político, que es la estructura de gobierno, lo espiritual. En la historia del hombre hay dos grandes revoluciones, la neolítica y la revolución industrial. ¿Por qué es importante la Revolución Francesa hoy? Muchos de los elementos de la sociedad, la política, la economía y la espiritualidad actual provienen de las ideas que se expandieron con la Revolución Industrial. Analizaremos entonces las causas de la Revolución Francesa. Al decir causas, vamos a tener en cuenta que vamos a hablar de el por qué se produjo, o sea, qué llevó a que en un determinado periodo de tiempo del siglo XVIII cambiaran todas las características estructurales de un país grande e importante en Europa como Francia. Las causas podemos catalogarlas en ideológicas, políticas, sociales y económicas. Las causas políticas que van a llevar a la Revolución Francesa. La existencia de un gobierno de tipo absolutista en Francia, o sea, que controla todo el poder, no hay separación de poderes y que mantiene la idea de que su poder proviene directamente de Dios. Ello se contradecía con las ideas nuevas del siglo XVIII. Recuerden las nuevas ideas que va a promulgar la Ilustración. Causas ideológicas que van a desatar la Revolución Francesa. Recordemos las ideas de Voltaire, la tolerancia, las ideas de Rousseau, soberanía popular, y las ideas de Montesquieu, separación de poderes. Es decir, las causas ideológicas que va a llevar a cabo la Revolución Francesa prácticamente van a ser las ideas de la Ilustración en el siglo XVIII. Causas económicas que van a llevar a la Revolución Francesa. Hubo en el país un periodo de malas cosechas. Aumentó el precio del trigo y la harina. Aumentó el precio del pan. El Estado francés tenía deudas y estaba quebrado. Recordemos que el Estado francés se va a endeudar debido a las constantes guerras en las que va a estar implicado. Pero lamentablemente va a ser el pueblo, el Estado llano o el tercer Estado quienes van a vivir en la miseria, pero la nobleza van a darse muchos privilegios, van a vivir muy acomodados. La sociedad francesa, había un 2% de nobles. Ellos poseían el 35% de la tierra, no pagaban impuestos, ocupaban los principales cargos públicos. Miren, el 2% era una minoría la que vivía en Francia muy acomodada. El 15% van a ser los burgueses. Poseían
el 35% de la tierra, pagaban impuestos, eran propietarios de negocios. Aquí les adelanto que van a ser ellos los que van a encabezar la Revolución Francesa. Y el 83%, es decir, ¿no?, la gran mayoría de la población francesa eran campesinos y artesanos. Poseían solo pequeñas parcelas, pagaban impuesto al Estado, a la nobleza y al clero. Básicamente esta va a ser la injusticia que va a desatar la Revolución Francesa. Mientras que la gran mayoría de la población francesa vivía en la miseria, una pequeña minoría va a estar bien acomodada. ¿Qué es la sociedad triestamental? La sociedad triestamental significa que eran tres los grupos sociales: la nobleza, terratenientes. ¿Quiénes son los terratenientes? Dueños de grandes terrenos, descendientes de las familias feudales. El clero eran los sacerdotes, los había con muchos recursos, y otros que vivían como los campesinos pobres. Por eso que se dividían en alto clero, donde están los obispos y también los cardenales, y el bajo clero, donde están los monjes. Y tenemos al otro grupo, el último grupo, el estado llano. Se le conoce también como tercer estado. Lo conformaban los burgueses, los comerciantes, los artesanos, profesionales y campesinos. La sociedad del antiguo régimen tenía las características de no tener movilidad social, es decir, se nace y se vive en la misma condición hasta el último día de sus vidas. Si nacías en la nobleza, toda tu vida se pertenecía a la nobleza. Pero si tenías el infortunio de haber nacido campesino, ahí te tenías que quedar. Esa era tu condición de por vida. Como segunda actividad, vamos a completar el siguiente cuadro, obviamente con las ayudas de las diapositivas que han sido expuestas. Vas a identificar las palabras claves o la idea principal de las causas de la Revolución Francesa. Si yo digo, por ejemplo, la causa política que va a llevar a la Revolución Francesa, obviamente van a ser las monarquías absolutas, ¿no? Y así sucesivamente ustedes van a ir dando la idea principal en cada una de las siguientes, en los siguientes aspectos. Bien, chicos, espero su trabajo. Buena suerte.